Natalia, y buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y sí, es una decisión que toma precisamente el gobierno para cumplir con nuestro mandato. Nosotros tenemos que garantizar el bien, tenemos que garantizar la seguridad de las mayorías. Y nosotros estuvimos viendo que en un momento existía una situación puntual en Bocas del Toro porque guardaba relación con la situación de los trabajadores bananeros. Sin embargo, luego del diálogo, luego de todo un ejercicio que hicieron los ministros que estuvieron en Bocas del Toro, en Changuinola, trabajando directamente con el sindicato de bananeros, se logra incluso traer esta ley especial de bananeros. La ley es presentada, es sancionada y sin embargo termina la situación que tuvimos un diálogo que tuvo un resultado y sencillamente grupos delincuenciales no están de acuerdo con que sencillamente se restableciera el orden en la provincia de Bocas del Toro. Y ante esos hechos y entendiendo, y en eso tenemos que ser bien claros, en este momento no existen manifestantes dentro de estas actividades violentas que se están dando en la provincia. Son grupos delincuenciales, grupos que están encabezados por gente irresponsable que han utilizado la politiquería para afectar la situación de la provincia y lamentablemente en este momento lo que corresponde era utilizar ese poder del Estado para salvaguardar la vida de la gente decente de la provincia de Bocas del Toro. Balance de las detenciones que se han reportado hasta este momento, ministra. En este momento, en el último reporte, tenemos 145 personas detenidas que de alguna manera pues se tiene el indicio de que fueron personas que estuvieron vandalizando no solamente instituciones del Estado, sino también atacando a la propia empresa privada, viendo instituciones que son de repente, por ejemplo, como Sinaproc. Hicimos un esfuerzo tan grande para tener todo lo que se requería para trabajar en esa provincia justo cuando llega la temporada de inundaciones, para salvaguardar, y cuando tú ves con la maldad y la hazaña con que es atacado una institución como esta que operaba en el aeropuerto de Changuinola, te das cuenta que definitivamente aquí se perdió todo pudor, se perdió toda sensatez por parte de estos grupos que realmente lo que han tratado es de establecer un terror en la comunidad. Es correcto, y mira, te digo más, creo que el hecho que más evidencia la realidad de lo que está pasando en la provincia de Bocas del Toro es cuando tú ves a la misma gente del sindicato bananero protegiendo y evitando que incendiaran, porque esa era la intención, incendiar lo que es la empresa, una empresa que da y genera más de 7.000 empleos, y los propios trabajadores que, si bien es cierto en algún momento estuvieron manifestándose, la realidad es que son los que salen en defensa de su propia, de la propia empresa. Vimos también el caso, por ejemplo, de los ciudadanos que tuvieron que armarse de machetes porque estaban entrando directamente a los comercios a vandalizar. El reporte que nosotros tenemos en este momento, y puede dar de eso mejor información, y sé que así lo hará, es el ministro de Seguridad, el ministro Ábrego. Sin embargo, sí, lo que hemos estado manejando nosotros la situación es que efectivamente se infiltraron grupos para poder controlar la protesta. Nadie, y esto tenemos que entenderlo, si bien es cierto tú inicias una protesta, ella va a llegar a su pico normal y empieza a disminuir. Los ataques no van a ser violentos. Lo que tú estás viendo ahorita mismo es un enfrentamiento dirigido directamente a desestabilizar la provincia de Bocas del Toro, a pretender que con esta intención se va a arrodillar al gobierno, al Estado realmente, para poder entonces entrar como esos mesías, esos negociadores, para conseguir objetivos muy puntuales. Pero esta pregunta, ¿dónde están los líderes natos políticos que en situaciones como estas deberían jugar un rol importante? No hemos tenido, Castalia, mira, no ha existido apoyo por parte de otros grupos que deban de alguna manera llamar a la serenidad y al control. Representantes, dirigentes políticos como tal dentro del sector, no hemos contado con esa realidad. Ahorita mismo está el órgano ejecutivo al 100% tratando de restablecer el orden en la provincia de Bocas del Toro. Esa es la realidad. Dirigentes que por décadas han estado ubicados en el lugar, que hacen ver que ellos controlan y dirigen la provincia como tal, en este momento de destrucción, donde se está afectando la vida de la población, de la gente decente de Bocas del Toro. Nosotros no hemos contado o no hemos visto que ellos, si no se quieren unir de repente a las acciones que está haciendo, por un lado el órgano ejecutivo, por lo menos presentarse y hacerse pues un trabajo como esa dirigencia, que es lo que se espera. ¿Hay pruebas de financiamiento, ministra?
Digo, definitivamente la evidencia y en algún momento los reportes de inteligencia permitirán ver puntualmente. Yo en este momento no puedo ser irresponsable, pero los hechos son. Nadie aguanta estar en una protesta como esta por tantos días. Tenemos y habían corrido imágenes, videos, donde se estaba llevando en algún momento apoyo, alimento a las personas que se estaban manifestando. Estos grupos que han entrado, estos grupos de pandilleros que se han infiltrado dentro de lo que inicialmente estaba, eso tiene que ser financiado. Es así. O sea, ellos de gratis no están allí y en el momento, y mira, y si lo ves puntualmente, se logra tener ese diálogo con el sindicato bananero. Automáticamente llega el momento de la ley y este dirigente dice, se suspende, vamos a abrir las calles porque era el acuerdo. El diálogo estuvo, se manifestó por parte del órgano ejecutivo y del sindicato. Cuando ya van a romper el tema de el cierre de las calles, entonces tú ves que sale este otro grupo y lo que hace es diseminarse en toda la provincia. Pero hubo al inicio, ministra, una reacción nata a la detención del señor Smith. Mira que en ese sentido sí te puedo decir que, y pasó igual cuando fue el tema de los sindicalistas, hay situaciones que ya venían caminando. Esa es la realidad. Hay situaciones que puntualmente por la persona que representa el dirigente Smith como de parte del sindicato bananero, él tenía temas por cosas que nosotros no podemos impedir que sucedan. La atención que dio el órgano ejecutivo con él fue precisamente como dirigente del sindicato Citraibana. Más allá de cualquier otra situación que él haya tenido y donde haya tenido que operar el Ministerio Público, ese no es un tema que compete directamente al órgano ejecutivo. Y más allá me voy, al final nosotros tampoco podemos interrumpir eso. Claro. Lo que sí te puedo garantizar es que desde el momento que se ha hecho su detención y mientras que da el curso normal, como he hecho con todas las personas que han de alguna manera resultado detenidas dentro de esta situación que se está dando, que es algo colateral, no necesariamente por la situación propia de las manifestaciones, a todos pues me ha tocado a mí tenerlos en el sistema y se está salvaguardando su integridad y yo estoy protegiendo que no se dé una situación más allá. Cosas como estas que estamos viendo. Sí, no, la verdad que las imágenes dan cuenta del nivel de violencia que ha sufrido, los daños que ha sufrido. ¿No hay un cálculo en este momento de los daños? Mira, la cantidad de vehículos, al menos, de cuántas instituciones estamos hablando han sido afectadas. Casi todas las instituciones públicas en la provincia, en el área de Changuinola, han sido vandalizadas, la gran mayoría. Si vimos que se atrevieron a un aeropuerto, manejar el aeropuerto de Changuinola y atacar el aeropuerto de Changuinola como lo hicieron, sin ningún reparo de cómo podían afectar vidas humanas en algún momento, te podrás imaginar el alcance. Sí. Y más allá de monetizar, de ponerle un valor económico al daño que se ha ocasionado, nosotros lo que también tenemos que valorar es la forma en que vamos a poder nosotros recuperar esas instituciones dentro de la provincia, porque lamentablemente no es un tema sencillo. Por comprar, poder de alguna manera ir a reparar, son cosas que toman tiempo. Ahí te explico un poco. Lo que son las telefónicas, por ejemplo, ellas tienen una situación que ellas tienen un compromiso en función del contrato que ellos mantienen con el Estado, de dar el servicio 24/7, ¿ok? Cuando empiezan el tema de los cierres, ya vemos que no solamente son personas que están apostadas en la calle, sino que empiezan a derribar árboles. Y estos árboles los derriban y perjudican lo que es el tendido eléctrico. No soy muy tecnológica, puede que no sea muy precisa lo que te voy a explicar ahorita, pero para que entiendan, nosotros tuvimos que sacar ese comunicado porque todo lo que es la telefonía, a diferencia, por ejemplo, de lo que es Starlink, que tiene su antena literalmente en el espacio, como lo explicó la directora de la SEP, lo que es más Mobility, que dan el servicio, ellas dependen del funcionamiento de electricidad. ¿Qué situación estábamos teniendo en ese momento? Queda la responsabilidad ante cualquier daño de la comunicación por parte de las telefónicas de ingresar y hacer la reparación de manera inmediata. O sea, tienes que mandar el equipo. Sí. Actualmente nos pasó, por ejemplo, con el caso del IDAN.
Changuinola se daña también por este tema de tirar los árboles y dañar el tendido, porque entendamos que todo esto depende del fluido eléctrico. ¿Qué ocurrió? Va el IDAN subiendo hacia el área del Silencio, creo que fue, y se encuentran a estos grupos delincuenciales que impiden el paso, los ponen bajo amenaza y tuvimos a Changuinola sin agua porque no se permitió ir a hacer la reparación. Igual nos estaba pasando a nosotros acá. Tratamos de buscar alternativas porque definitivamente nosotros tampoco podemos estar incomunicados de la gente que tenemos allá ni permitir. ¿Qué se logró hacer? Porque no existe una discriminación como tal para ciertos servicios. O sea, no es que podemos decir, yo puedo zonificarlo en la provincia de Bocas del Toro, más no puedo decir, por ejemplo, si quisiera hacerlo, decir solamente que se quede sin comunicación la residencial, no quiero que se mantenga así lo que son oficinas públicas. Es mucho más complejo. Sin embargo, lo que hemos mantenido, porque lo ves que ahorita mismo él se pudo comunicar, fue la telefonía fija. Si no se había vandalizado, o sea, hemos tratado al máximo de proteger que los canales de comunicación se mantengan lo más abiertos. Sin embargo, también tengo que comunicarles que es la manera en que los grupos delincuenciales han estado manejando la situación, incluso financiándose, porque se hacían a través del uso, por ejemplo, del Yapi, que es una manera de que tú no vas a tener a la persona llevando al punto, entregando dinero en efectivo, sino que empiezas a hacer estas transferencias vía Yapi, incluso con teléfonos que en el momento son los que utilizan, ¿no? Quiero pedir en controles si tenemos las imágenes, las últimas que han compartido precisamente las autoridades del gobierno del traslado, creo que es a la provincia de Chiriquí, de algunos de los detenidos. Aparecen prácticamente semidesnudos, me recuerda mucho a las operaciones que se hacen en El Salvador, ministra. ¿De quiénes se trata? Mira, estas son personas que se detienen precisamente teniendo esos indicios que nos van llevando a que son las personas que han estado de alguna manera involucradas en lo que ha sido el vandalismo de instituciones. La gente conoce, como bien lo decía Luis hace poco, Bocas del Toro, Changuinola, sabe quién es su gente y quiénes son gente extraña y ajena a la provincia y que no son gente que están allí por un tema de una manifestación, sino precisamente para delinquir, para aterrorizar a la gente decente de la provincia. O sea, ya están previamente identificados. ¿Quién garantiza sus derechos? Yo creo que es importante, mientras compartimos estas imágenes, reiterar, ministra, que a pesar de que este decreto levanta algunas garantías constitucionales, el Estado tiene la obligación de preservar algunos derechos. Y les planteo un escenario hipotético. Nadie puede descartar que pasado mañana me aparezca algún familiar llamando y diciendo a TVN, mi hijo no tenía nada que ver, él es inocente, no tiene que ver con pandillas, lo agarraron un momento. Eso va a ocurrir, ministra, y usted lo sabe. O sea, ¿cómo totalmente se están preservando de alguna forma las garantías de estos ciudadanos que están siendo detenidos en este momento? Mira, te aseguro que la mayor cantidad de personas que tú has visto que han sido sacadas o están en este momento aprehendidas eran las personas que se mantenían en los puntos de cierre o en alguna actividad que llevó a que la policía haga su aprehensión en sitio. Porque la población de Changuinola está prácticamente recluida sin derecho a nada en su casa por estos grupos que los tienen atemorizados, aterrorizados. Lo que nosotros hemos visto ahí es una especie de terrorismo urbano instaurado en la provincia de Bocas del Toro. Ahora bien, en cuanto al decreto, lo que se está limitando, lo que se ha suspendido, que lo permite totalmente la Constitución, precisamente para tener esa herramienta de acción para poder restablecer el orden, porque lo tiene nuestra Constitución, lo que se está suspendiendo son garantías, de alguna manera garantías judiciales, garantías procesales, más no así ningún derecho fundamental, y eso tenemos que tenerlo claro. O sea, nosotros en ningún momento hemos hablado de suspensión de derechos. Aquí estamos hablando de garantías que van relacionadas, sí, al derecho fundamental de la libertad. Al final, incluso esta movilización que tú estás viendo que se hace, en este momento en la cárcel de Débora, por ejemplo, por la misma situación, ayer nosotros estábamos en un momento de crisis porque no sabíamos cómo hacer llegar los alimentos. La de Changuinola. La de Changuinola. No sabíamos cómo hacer llegar los alimentos a los privados de libertad, a los custodios y a los policías que se mantienen allí. Una situación bien compleja. ¿Cómo les doy agua a esas personas? Entonces,
si hay algo que nosotros tratamos siempre de preservar es que las personas que están dentro del sistema, dentro de las posibilidades que tenemos estructurales y de poderle proporcionar lo que en este momento de alguna manera nos alcanza para darle, le llegue a todos y salvaguardar siempre su dignidad, sus derechos dentro del sistema penitenciario. La movilización que está viendo responde precisamente a eso, por una situación de seguridad pública. Yo no puedo tener a las personas aprendidas en la cárcel de la Débora, porque estamos en una situación donde tengo tranques y voy a aumentar la situación de riesgo que tengo dentro de ese sistema carcelario en este momento. ¿No se van a enviar más efectivos a la provincia, ministra? Bueno, nosotros hemos visto que el ministro Ábrego... ¿Cuál es la situación hoy actual y el último reporte que ustedes han recibido de cómo amaneció Bocas del Toro? Entiendo, y lo que hemos estado viendo y recibiendo es que ciertos puntos se han logrado ir abriendo. Por ejemplo, anoche nos llegó la información que se había recuperado en su totalidad el aeropuerto de Changuinola. También sabemos que ellos están, porque ya lo que le corresponde al Ministerio de Seguridad en este momento, al director de la policía, precisamente es ejecutar todo el operativo. La parte de inteligencia nacional, que pues por ser el presidente de la República quien dirige toda esta materia, está constantemente alimentando la información de cómo se va recuperando poco a poco diferentes puntos. Donde estaban precisamente estos grupos, ya vemos que tenemos la aprehensión de alrededor de 145 personas que están identificadas como los que eran quienes participaban. Entiendo que también se han recuperado cabecillas de grupos de pandillas que estaban ahí en ese momento, los está manteniendo también pues en esta condición de aprehensión en la provincia de Changuinola, y estamos desplegando este tipo de operativo para poder, más que nada en este momento, lo más importante es devolver la paz y la tranquilidad a la población de Changuinola, la provincia de Bocas del Toro. ¿El decreto estaría vigente hasta el martes o miércoles, ministra? ¿Y de qué va a depender que se levante o se extienda los efectos de este decreto? Nosotros aspiramos, y es una aspiración del señor presidente, y es su instrucción, por favor, que se recupere y que el daño colateral que efectivamente tiene una recuperación de una provincia como esta sea el mínimo. O sea, que tratemos de mitigar en la mayor medida que las personas que no han tenido nada que ver en esto, que es la mayoría de la población de Changuinola, padezca situaciones como las que estamos viendo en este momento. Y la aspiración es que nosotros, dentro de esos 5 días que dio, porque se pudo haber sido 10 días, por ejemplo, la aspiración que tiene el gabinete en este momento es precisamente que podamos terminar esto, ojalá pueda ser hoy mismo, recuperar todos estos puntos y poder entrar solamente a ver el daño que hay y cómo recuperamos en el menor tiempo posible a la provincia de Bocas del Toro. En materia pues de su infraestructura, de poder que ella vuelva a la normalidad en el corto plazo. Pero la aspiración nuestra es esa. Se pudo haber aumentado, sí, se pudo haber, también tuvimos que considerar que la Asamblea en este momento pues está en receso, no queríamos entrar en tener que llamar a unas sesiones extraordinarias, estamos poniendo todo el empeño para que esta recuperación sea inmediata, o sea, dentro de los 5 días que nos dio el presidente de plazo, que podamos nosotros avanzar con eso. ¿Mensaje final, ministra, a la población? Sobre todo a las personas que en este momento pues están padeciendo la situación directamente en Bocas del Toro. El gobierno, el país sabe que la mayoría de la población son personas decentes que no tenían nada que ver con esta situación en este momento y que sencillamente han sido utilizadas como rehenes de situaciones que han generado grupos delincuenciales, incluso como también está en el decreto, y por qué no decirlo, políticos irresponsables, que han tratado de utilizar a la población para buscar las ventajas para ellos de forma particular, afectando a una provincia que viene abandonada por años, porque la realidad de Bocas del Toro, Castalia y el público que nos escucha, no es de hoy. Por años, por décadas, ha tenido personas que no han mirado. Y nosotros hemos empezado a hacer un trabajo de la mano en este primer año de gobierno para atender a esta población olvidada por muchos gobiernos. Sin embargo, en este momento lamentamos que definitivamente pues hayan sido utilizados como los rehenes de causas particulares de quienes están buscando objetivos propios para beneficiarse y que en algún momento han intentado utilizar todo ese desastre que ha ocurrido en la provincia de Bocas del Toro para aparecer como los mesías que van a llamar a la paz, y eso no se va a permitir. Esto nunca debió haber llegado. El gobierno había alcanzado el diálogo. Si Traibana, que era el punto focal
local de Changuinola, Citraibana, hizo su papel, la Asamblea jugó su rol, el Ejecutivo jugó su rol y esto no debió haber llegado nunca a este nivel. El ministro Fran Ábrego, ministro de Seguridad, a entrevista a un diario local, habló de tener informes de representantes de corregimiento y un alcalde de haber estado distribuyendo alimentos a estos grupos. Toda esa información se mantiene, Castalia. Toda la información. Y ¿sabes qué? Lo más interesante de todo es que la información fue dada por la misma población de Bocas del Toro. O sea, a nosotros nos ha llegado videos, están identificados